Buenas, buenas. Estamos de nuevo. Sí, estamos de nuevo. Perfecto, hemos vuelto de nuevo acá. Recordamos que estamos en el segmento Salud en Debate. Somos el Observatorio Interdisciplinario de Salud. Estamos hablando sobre el HIV, estamos historizando un poco la problemática desde los años 90 hasta la actualidad, con un enfoque en la provincia de Córdoba. Y ahora vamos a recordar, primero tenemos a Pabli Montivero y tenemos a Gonza Valverde, activista de ACT UP. Y bueno, lo trajimos ya que él viene trabajando hace muchos años en esto y lo aprovechamos y los invitamos para que nos cuente un poco sobre la actualidad y cómo se viene trabajando esto a nivel en la provincia y a nivel nacional. Bueno, si te querés presentar, Gonza. Bueno, buenas tardes a todos, todas y todes. Muchas gracias por la invitación. Un placer volver a estar acá en La Chispa después del locrazo que hicimos hace un par de meses acá en Barrio San Martín. Gracias por la invitación y gracias por traer y visibilizar esta problemática en una fecha que no es el 1 de diciembre, no es el día de respuesta al VIH, sino que muestra que se puede hablar de este tema todo el tiempo porque hay personas que vivimos con el virus los 365 días del año. Así que así entendiéndolo y visibilizándolo al virus y al VIH en particular, fuera un poquito del hospital, del centro de salud, para meterlo en las plazas, en los lugares que habitamos, en las facultades, en colegios, y saber que está ahí, que Córdoba está atravesada por el VIH, Argentina, Latinoamérica tiene VIH, y es necesario hablar de estos temas que pasan como un tabú, como es algo que a veces se relaciona con la sexualidad, con el sexo, sigue siendo hoy en día tabú y sobre lo cual venimos activando y movilizándonos. Así, en ACTA por lo menos intentamos hacer perfos, ocupar el espacio público, hacemos picnic cada tanto y hacemos algún tipo de intervenciones tomando herramientas artísticas como proyecciones de películas que estuvimos haciendo la primera mitad del año. Y recordaba mientras los escuchaba esta historización, hay una película que quería recomendar de paso a paso chivo, se llama 120 pulsaciones por segundo o 120 pulsaciones por minuto, una película francesa que cuenta esos inicios, esos primeros años del VIH, de un virus que no se conocía y que hay un teórico, investigador, comunicador social de Rosario que habla de la primera infección o enfermedad mediatizada, que se habló en los medios de comunicación, donde el lugar de donde se construían los discursos se iba del hospital al medio de comunicación. Después con el COVID obviamente uno dice, bueno, es la primera enfermedad que salió en las redes sociales, que se monitorea minuto a minuto. Pero en el 85, 86, cuando surgió el VIH, que mucho no se conocía, había mucha incertidumbre, y 120 pulsaciones por minuto cuenta esos primeros años de cómo los laboratorios no soltaron, y ahí quería discutir un poco con Luis Vega, porque no es que de repente dijeron, bueno, esto da ganancias, vamos a hacer algo. Tuvieron que hacerlo porque las organizaciones estuvimos ahí, las activistas estuvieron ahí, yo no estuve en ese entonces, no había nacido, pero había organizaciones que lucharon y le hicieron a escrache a los grandes laboratorios, y la película lo muestra muy bien, cómo tiraban pintura roja mostrando sangre de gente que se moría porque los laboratorios miraban para otro lado y los gobiernos neoliberales de Thatcher, Reagan y compañía en ese entonces también miraban para otro lado. Y fue producto de muchos activismos y muchas muertes que se conquistaron normativas, se conquistaron leyes, se conquistaron políticas públicas. Y eso me parece necesario como visibilizarlo y recordarlo también a tantos activistas que fallecieron y que fueron también un faro para muchos de quienes militamos y activamos sobre la temática hoy, como Roberto Jauregui, Carlos Jauregui, entre muchos otros a nivel nacional. Bien, muchas gracias. Bueno, yo quería preguntarte, queríamos preguntarte, ¿cómo esto que hablábamos al último de la nueva ley, que es de la ley de la respuesta integral, cómo surge la necesidad de empezar a militarla? ¿Cómo se organizó el activismo antes del 2022? Bien,
Yo me voy por las ramas, Sí, así sí, que está frénenme, bien. pues tengo perfecto. costumbre de hablar mucho, pues trosca. Y empezó en el 2014 a Sí. partir de una propuesta de la Dirección Nacional de Respuesta al VIH, Hepatitis, Tuberculosis e ITS, que le hizo al conjunto de las organizaciones de la sociedad civil. En ese momento estaba Fabio Núñez, quien hace un año, o este año no recuerdo bien, fue despedido, reincorporado y creo que de nuevo despedido de la Dirección Nacional, un gran activista en la temática, y le hizo la recomendación de actualizar la ley nacional, año 2014. Después de 2 años de trabajo, año 2016, se presenta el primer proyecto de ley en la Cámara de Diputados. Recordemos, año 2016, bajo el macrismo. Se presenta el primer proyecto en ese entonces, que logra dictamen de la Comisión de Salud, si mal no recuerdo. Después no se trata en presupuesto por Luciano Laspina, quien estaba a cargo de la Comisión de Presupuesto. Pierde estado parlamentario, se vuelve a presentar 2016, 2018, vuelve a perder estado parlamentario, se vuelve a presentar en el 2020 y en el 2020 hay un agregado. Contexto de pandemia, nos empezamos a reunir activistas y organizaciones de todo el país por Zoom. En ese momento de pandemia se utilizaba mucho Zoom como encuentros virtuales. Domingo a domingo vamos agarrando el proyecto armado y haciendo modificaciones. Artículo por artículo, trabajándolo domingo a domingo. Fue tedioso, cansador, pero hermoso y un aprendizaje terrible porque no muchos teníamos experiencia en armar un proyecto de ley y siempre está la idea de que se piensa de que las leyes las hacen los diputados, los senadores, esa gente que gana millones de pesos por mes, que uno nunca va a alcanzar y tener ese sueldo, pero que la arman supuestamente ellos. Y nosotros dijimos, las leyes las pueden armar las personas que vivimos con el virus, quienes trabajamos en la temática, quienes trabajan en la salud, ahí en contacto directo. Entonces fue en ese trabajo articulado donde nos juntamos en el Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH y Hepatitis durante el 2020 hasta presentar el proyecto, que fue como casi el proyecto terminado. Después, durante el gobierno de Alberto Fernández, se trató, logró dictamen de las 3 comisiones, se iba a tratar en sesiones, no se trató en el 2021, entró en sesiones extraordinarias, no se trató, finalmente se volvió a presentar en el 2022 y fue aprobado. Después de mucho trabajo, mucha discusión también de por medio, ¿no? Porque el proyecto fue de la Comisión de Salud a cargo de Pablo Sherlin en ese momento al Ministerio de Salud a cargo de Carla Bisotti. Bisotti mandó modificaciones, fue al INADI, el INADI mandó modificaciones cuando había INADI. Qué épocas lindas. No hacía mucho el INADI, pero estaba bueno que esté. Después fue a ANSES, porque tiene artículos sobre jubilaciones y pensiones. Entonces ANSES, con Fernanda Raberta, creo que estaba en ese momento, hizo también devoluciones. Se hicieron muchas modificaciones. En el medio de la sesión de diputados se hicieron modificaciones. Una muy buena sobre el derecho al trabajo, y ante un despido de una persona con VIH se presume, salvo prueba de lo contrario, que es despido discriminatorio. Ahora veo una reforma laboral, estamos hasta las manos, ¿no? Pero al margen de eso, creo que fue un proyecto muy bueno porque fue construido desde las bases, fue construido desde abajo, entre gente de todo el país. No se cerró la discusión solamente en Ciudad de Buenos Aires y porteñocentrismo de por medio, sino que se logró abrir, con muchas discusiones, diferencias y muchos debates, como decía, muy, muy interesantes, que permiten pensar el VIH no como un problema de un grupo de homosexuales, trans, trabajadores sexuales, como se suele pensar, ni como algo que no me va a pasar, bueno, le pasa a otros, sino como un problema social, político, que no se puede reducir a una pastilla por día, hacerse el testeo y usar preservativo. Es mucho más. Hay despidos discriminatorios, hay recién hablaban un poco de los tratamientos, los primeros tratamientos en los 90, y una de las cosas que contempla la ley es un régimen previsional especial, una jubilación anticipada. Ahora que está de vuelta en discusión una reforma previsional y quieren aumentar la edad jubilatoria seguramente, la ley de VIH establece que las personas con VIH o hepatitis virales podemos jubilarnos a los 50 años con 20 años de aporte y 10 años de diagnóstico. ¿Por qué? Capaz que mucha gente se pregunte por qué, y eso es porque experimentaron con muchos cuerpos tomando AZT, que generaba efectos terribles en la salud, y hubo un envejecimiento prematuro de mucha gente que hoy son sobrevivientes del VIH y del SIDA de los 90.
qué importante lo que mencionas. ¿Qué otros puntos claves que modifica la ley nueva con respecto a la ley del menemismo? La ley del menemismo, si bien fue aprobada en pleno menemismo, fue muy de avanzada para mí, porque plantea por lo menos que el Estado se hace cargo. Hace un par de meses veía unos spots de esos años y eran terribles, pero al menos había spot. Ahora ni eso hay. Y yo creo que una de las cosas, además de las jubilaciones y las pensiones no contributivas para personas en situación de vulnerabilidad social, una de las cosas que más me reivindico de la ley es, primero, un capítulo de género para personas gestantes y mujeres que viven con VIH para prevenir la transmisión materno-infantil. Un apartado y un capítulo especial también donde se crea una comisión nacional. Así, recién mencionabas la comisión técnica asesora. Bueno, a nivel nacional se crea una comisión nacional de respuesta al VIH, hepatitis e ITS, con participación de la sociedad civil en el diseño, monitoreo y evaluación de políticas públicas. Que la sociedad civil esté presente diseñando las políticas públicas que se plantean. Esa comisión, desde que se creó la ley, nunca se reunió 2 o 3 veces, medio protocolarmente, pero no diseñó políticas públicas. Pero por lo menos en la ley está planteado así. Y después... Perdón, Gonza, te interrumpo un segundito. Quería recordar que estamos hablando con Gonzalo Valverde, que es activista de ACT UP y nos está comentando un poco, para aquellos que recién se unen a la radio, nos está comentando un poco de cómo se vienen organizando y cómo fue toda la organización histórica con respecto a la Chive. Perdón que te interrumpa, quería recordar porque siempre se nos unen a medida que avanza el programa, y quería leer un mensajito que estaba pendiente, que nos manda José Abelín, que estaba aprendiendo un montón con este programa y qué importante hablar de eso, así que desde ya te agradecemos y los oyentes también están súper agradecidos. Perdón, te corté el medio, pero... Gracias. No hay drama, no hay drama. Ya uno aprende a hacer radio así y está bueno porque así podés retomar. Y perdón, pero tengo que decir algo porque si no, no soy yo. Hablas muchas veces HIV y generalmente se habla de VIH y ahí es cuando capaz que a alguna gente le hace ruido. HIV es la sigla en inglés, Human Immunodeficiency, y no me sale qué más, virus, y VIH en español. Y ahí está como la pequeña diferencia. La mayoría de la gente lo conoce como HIV o SIDA o AIDS, capaz, pero solemos hablar más de VIH justamente, no sé por qué, porque Argentina, el español. Y hablaba de esta ley nacional 27675 de respuesta al VIH, hepatitis, otras ITS y tuberculosis, que está muy buena conocerla, leerla, saber que una persona tiene derechos, así viva o no viva con VIH. Las personas que vivimos con VIH tenemos ese derecho que es un piso impresionante. Y quien no viva con VIH en el cuerpo tiene derecho a acceder a todas las herramientas de prevención combinada, tenga obra social, se atiende en el sistema público, tenga prepaga, la obra social tiene la obligación legal de cubrir preservativos, cubrir tratamientos como profilaxis preexposición, posexposición, cubrir tratamientos antirretrovirales, garantizar esas herramientas mínimas para prevenir. No lo hacen en la mayoría de los casos y bien decía Pablito recién, estamos ahí exigiéndole a las obras sociales que cumplan y bueno, una lucha como complicada que seguiremos dando. ¿Cómo es la articulación de la militancia o existe una participación en el programa, con el programa provincial de la provincia, en el diseño de las políticas públicas, a hablar de la actualidad, cómo existe una real articulación? Ay, qué pregunta compleja, esa no me la esperaba. Depende qué se entienda por articulación. Si pensamos reuniones, sí, tenemos reuniones una vez por mes o a veces se suspenden, pero generalmente los últimos 2 años nos reunimos una vez por mes, organizaciones y activistas de la sociedad civil con el programa provincial de VIH, hepatitis e ITS. Ahora, que estemos en el diseño de las políticas públicas, yo ahí tengo dudas. Y ahí marco una diferencia con el doctor Diosnel Bouchet, que está a cargo del programa provincial, porque presenté varias propuestas, proyectos, y ninguna tuvo relevancia o ninguna se aplicó. Escuchan a veces, sí, pero
a la hora de diseñar, por ejemplo, lo que es la planificación de este año, en los 40 años de la respuesta al VIH y toda la planificación que hicieron, hice varios aportes, como una propuesta de formación para periodistas y comunicadores sobre la temática, cómo comunicar de una forma empática, sin estigmatizar. Y mucho no fue escuchado eso, siento. Así como muchas otras propuestas de proyectos comunicacionales. Pero aún así el diálogo está abierto y qué sé yo, a veces siento que el programa termina haciendo lo que quiere y bueno, está bien. Y a eso me hace repensar también cuál es nuestro rol como activista, porque a veces estamos como difusores. Un gran activista porteño decía, el Lucas Fauno Gutiérrez decía, el activismo termina siendo un trabajo no pago, y a veces se siente un poquito así, donde estábamos ahí repartiendo autotest de VIH, donde estábamos entregando preservativos y terminamos cubriendo un bache donde el Estado no llega, pero lo seguiremos haciendo porque es esa voluntad de militancia y esa energía que decís quiero cambiar algo en esta sociedad, o no quiero que haya gente que se transmita el virus, o no quiero que haya personas que reciben un diagnóstico y no saben con quién hablar o a dónde ir. Lo vamos a seguir haciendo, vamos a seguir estando, y la idea de una nueva ley provincial de VIH viene a sostener que ese trabajo sea reconocido, sea un trabajo pago, no como seguramente pensará algún liberal, un yoki más del Estado, sino trabajando, llevando información, asesoramiento, yendo a colegios, o yendo a distintos lugares a hablar de la temática y a desarrollar estrategias de prevención. Mucho se habla en los medios de que los jóvenes no se cuidan, por ejemplo. Y me voy a extender un poquito, Sí, pero sí, sí. quiero hacer referencia a eso porque es un mito que para mí es muy fuerte, que en parte es real porque hay aumento de la cantidad de sífilis en población joven, pero los diagnósticos tardíos, que están en el 45%, son en particular en varones que tienen sexo con mujeres, y la tasa de diagnóstico de VIH, la edad promedio de nuevos diagnósticos, viene en aumento en los últimos años. Cada vez hay más infecciones por VIH en personas mayores de 40 años. Creo que ahora estaba en 35 o 36 la edad promedio. Y si hubiera más jóvenes que se transmiten el virus, la edad promedio tendería a bajar, ¿no? Entonces es interesante pensar y al mismo tiempo decir, bueno, sí, hay una juventud que no se cuida. Bueno, ¿qué se hace ante eso? Porque claramente el gobierno nacional diría, bueno, que cada uno se haga cargo de sus cuidados, y vos bien decías recién de que es necesaria políticas públicas para cuidar la salud colectiva que nos afecta a todos, y que hay dispositivos, hay herramientas, hay centros de salud a nivel nacional, son pocos acá en Córdoba, pero provinciales y municipales hay, atención primaria hay testeo en la atención primaria de la salud. Hace falta un desarrollo de una política más integral que piense y diseñe todo estratégicamente con la sociedad civil presente. Tiré algunos... No, sí, eso es re cositas. importante también, y bueno, obviamente con la implementación de la educación sexual integral, que no hace referencia solamente al sexo, sino a otras políticas de cuidado de la salud. Hace poco leí un informe de una fundación, HEP puede ser, que habla de una disminución del presupuesto del año 2024 con respecto al 2022 de un 30%, y que ese presupuesto se ejecuta un 75%, algo así, y que ese presupuesto que se ejecutó, el 98% hace referencia solamente a terapia antirretroviral. ¿Cómo crees que eso impacta en la salud de las personas que viven con VIH? En nuestra salud en concreto, en el miedo, en la salud mental, en el no saber si vamos a tener el tratamiento antirretroviral, y el estar observando las compras que hace el Ministerio de Salud de la Nación en el medio de todos los escándalos que ya los conocemos seguramente, de lo de Libra, las coimas de Karina y demás, y no saber si va a haber, si hay compras, si está garantizado. Según señalaron desde la Dirección Nacional, está garantizado los tratamientos para el año que viene. Pero tenemos muy viva en la memoria los faltantes de tratamiento del 2019 bajo Sí. el gobierno de Macri, donde el 8 de agosto de 2019 salimos a las calles a reclamar, y en 2 días lo resolvieron rápidamente por el nivel de repercusión y el nivel de solidaridad social. Y la repercusión más concreta de la disminución de presupuesto, que la denuncia de Grupo de Efecto Positivo, Fundación HEP, fue hecha tanto del presupuesto del año pasado, Sí. que al final se prorrogó el presupuesto 2024 en ejecución este año, que viene del 22.
Entonces hubo una disminución presupuestaria que tuvo efectos concretos a que en Córdoba, en la provincia de Córdoba, solamente mandaron 10 cajas de 1.440 preservativos para toda la provincia en 3 años que va de mandato de 2 años que va de mandato de Milei. Creo que son 14.400 preservativos para toda una provincia en 2 años. Sí. La provincia de Córdoba hizo compras de 5 millones de preservativos el año pasado, 5 millones este año, con presupuesto propio, y no reintegra Nación eso. Plata que podría ir a desarrollar muchas más políticas públicas, ¿no? A pensar la ESI, a diseñar, no sé, manuales, a diseñar folletería, a Sí. diseñar y poner en ejecución, no sé, spot publicitarios. Gasta millones de pesos en campaña electoral, no van a tener plata para poner, bueno, la respuesta al VIH, bueno, críticas allá, yo ahora tengo un montón también. Pero eso pensaba, y pensaba también como la ley nacional, por ejemplo, establece que el tratamiento para las ITS, por ejemplo la sífilis, que tiene el tratamiento 3 dosis de penicilina, debería ser cubierto por el Estado Nacional. Según una reunión que tuvimos hace un mes con el jefe del programa provincial, nos dijo, no, Nación nunca mandó penicilina a la provincia. Yo dije, pero ¿cómo? Yo tenía entendido que sí. No, la provincia de Córdoba compra la penicilina para el tratamiento de la sífilis. Si la provincia no compra la penicilina, la sífilis estaría mucho peor que como está ahora, que viene en aumento de hace, no sé si 5, 8 años más o menos. Sí, sumado a eso, yo creo que también en cuanto al presupuesto y lo que se ejecuta, hablando de asistencial, por ejemplo, los tratamientos antirretrovirales, ok, los están comprando, bien. Pero hay otros tratamientos agregados a complicaciones de la infección por estadio avanzado. Por ejemplo, una persona que tiene una enfermedad oportunista, que tiene que hacer un tratamiento a largo plazo de 1 o 2 años, por ejemplo. Bueno, nos pasa en lo cotidiano, porque nosotros atendemos personas que viven con VIH, que tienen algunas de estas problemáticas. No la están mandando de Nación, la está comprando la provincia. Hace que una persona que, por ejemplo, se va de alta tenga que venir todos los meses a pedir un turno para que yo le haga una orden, para que esa orden lo compre la provincia y después tenga que volver, o sea, perder 2-3 días de trabajo en un mes para continuar con un tratamiento que lleva 1 año, 2 años, por ejemplo, por mencionar alguno. Eso también está pasando ahora, y se ve en el presupuesto porque no se ejecutó, no se compra tratamiento para infecciones oportunistas, se compra tratamiento antirretroviral, digamos. Y lo más fuerte, que el proyecto de presupuesto que ahora está discutiendo el Congreso Nacional para el año que viene es un recorte terrible, y lo peor de todo es que nos usaron de excusa en el DNU, no es el DNU, pero en la reglamentación de la ley no, ¿La ley base? cuando fue el veto al aumento jubilatorio, al Garraham y a las universidades, la excusa que usó Milei cuando supuestamente debería promulgar esa ley fue que no hay presupuesto porque si se tiene que sacar de algún lado, se recorta el programa de VIH. Creo que en uno de los considerando estaba, lo leí, no me acuerdo de cuál, si era del Garraham o de la universidad, y nos utilizan de excusa cuando se lleva millones de pesos el Fondo Monetario Internacional para pagar deuda externa, plata para las coimas, plata para un montón de cosas hay, pero para la salud no, y para las universidades tampoco. Entonces creo que expresa un poco, bueno, que estamos ante un gobierno y una situación bastante complicada, tanto presupuestariamente como en las políticas de salud pública, y como pensar la oposición que tienen ya manifiesta contra la educación sexual integral, que bien decía podría prevenir nuevas infecciones. Yo quería resaltar algo que nombraste recién, que también nos lo nombró Luis Vega cuando le hicimos la entrevista, que era la importancia que tiene muchas veces el rol provincial en estos momentos, por ejemplo, que garantice el acceso cuando el Estado Nacional se corre, que él hacía mucho la diferencia en torno que en otras provincias en que el Estado provincial no es tan fuerte,
En este caso, la provincia de Córdoba, por suerte, garantiza de alguna forma, no solamente por el HIV y en otras problemáticas, pero hacía la diferencia que en otras provincias no era tan fuerte o no tenían tanto presupuesto, que solo dependían del presupuesto a nivel nacional. Entonces te quería preguntar, también justo Luis nos contó un poco en el audio, ¿qué importancia ves del rol del Estado en la garantía de los derechos, en la garantía del acceso? O sea, ¿qué importancia le das vos al Estado o quién pensás que se tiene que hacer cargo de los tratamientos en este momento tan particular como estamos pasando ahora, en el cual el Estado se está corriendo bastante y básicamente se están haciendo cargo el mercado, la parte privada, se está imposibilitando y se está haciendo un recorte presupuestario bastante grande a nivel nacional? O sea, ¿cómo ves vos, qué te parece el rol del Estado en el acceso a la salud? Y tiene un rol central, o sea, claramente el rol del Estado, tanto nacional como provincial como municipal, es central en distintos niveles. Hay un problema base que es la descentralización del sistema de salud, que no hay una salud pública nacional pensada y diseñada estratégicamente para diseñar grandes campañas nacionales de salud, salvo cuando fue la pandemia de COVID, que nos afectó a todos y que ahí no había distinción y lo que establecía el Ministerio de Salud de Nación se implementaba bien. Pero en el VIH nunca pasó lo mismo, como que yo no voy a entrar en el juego ese de que se tira la pelota de si te corresponde a vos, si te corresponde a vos. Hay una normativa clara, hay una ley nacional, el Estado nacional no lo tiene que cumplir. Bien, lo cubre la provincia, gracias, porque si no quedamos en la nada y nos morimos, básicamente. Y me recordaba mientras hablaba del faltante del antirretroviral, la mibudina, el año pasado, que se utiliza en una biterapia, que es un tratamiento avanzado. Que ahí la provincia hizo una compra ahí y finalmente se solucionó, pero el ministro de Salud, Pickensteiner, dijo en ese momento, nosotros vamos a cubrir todo donde Nación esté. Bueno, genial, buenísimo. Ahora, en el medio le están respaldando y votando las leyes a Milei, o sea, en el medio votaron la ley base, en el medio votaron un montón de leyes que sacó el gobierno nacional para garantizar la gobernabilidad y después tildándose de opositores. Son internas políticas entre ellos. Yo creo que la provincia tiene un rol y su rol más centrado en la atención primaria de la salud es fundamental, en articulación. Y para mí lo mejor sería que articularan nación, provincia, municipalidad trabajando en conjunto. A ustedes capaz que les pase, hay distintos sistemas operativos, el CISA es nacional, hay un sistema provincial y hay un sistema municipal. Si alguien se atiende en medicina preventiva, quiere atenderse al Rawson, no tiene acceso a su historia clínica, lo cual es problemático y es algo fácilmente solucionable si hubiera una articulación municipalidad-provincia. Y lo digo sin estar en la gestión pública, ¿no? Son cosas pequeñas pero que hacen la diferencia. Y si se piensa estratégicamente, los testeos que hace el programa municipal de VIH, por ejemplo, que hace testeos en muchos centros de salud, en muchos CAPS dentro de la ciudad de Córdoba, y si se piensa articuladamente con la provincia para diseñar un plan de comunicación donde toda esa información llegue a la gente, capaz que más gente accedería al mismo testeo. Creo que hay muchas políticas públicas que se pueden implementar si se piensa integralmente, si se piensa a la salud trabajando de la mano con la educación, con trabajo, con un montón de áreas, pero hay mucha pelea de egos internas dentro de los propios gobiernos que a mí la verdad mucho no me interesan. Yo voy a exigir políticas públicas concretas y juntar en una misma mesa a salud y educación para ellos es una locura. Yo digo, a ver, y por eso está el desafío de una nueva ley provincial de VIH que estamos trabajándola, que estamos escribiéndola y próximo esperemos a presentarlo en la legislatura, si no es este año será el año que viene, para que haya una ley que establezca una comisión provincial donde estemos la sociedad civil, pero también esté trabajo, educación, estén las universidades públicas tienen mucho para aportar en la temática, la nacional, la provincial, las universidades que están en la provincia de Villa María, Río Cuarto, etcétera, 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 y distintos gente que trabaja o viene trabajando en la temática y creo que eso sería interesante, qué puede surgir de ahí, qué políticas públicas se pueden implementar, no pensando solamente qué rol tiene hoy, sino qué rol puede tener, qué tipo de salud queremos, qué tipo de respuesta al VIH queremos, necesitamos, y las leyes para mí son una imagen de un momento, una foto,
que siempre pueden actualizarse, cambiarse, modificarse, pero sin voluntad política, sin la decisión política del gobierno que esté de turno, es difícil que se implemente, y ahí estaremos las organizaciones luchando contra todos los gobiernos para que implementen políticas reales. Bueno, Excelente. muchas gracias Gonza por todos tus aportes. Yo también comparto. Creo que sumado, una cosita como para terminar, esta diferencia que tiene cada provincia hace que cada territorio provincial tenga diferencias en el acceso, y eso termina afectando, digamos, no solamente a la atención, a la prevención, a la calidad del acceso a la salud. Y bueno, lo vemos en lo cotidiano, hay muchísimas personas de otras provincias que están viniendo a atenderse en nuestra provincia por estas faltantes. Y bueno, obviamente que el territorio es nacional y se puede atender a cualquier persona que así lo disponga, pero hace que existe una barrera que es la demográfica, y eso afecta también a la salud de la población. Digo, son otras cositas que hacen que esté afectada, digamos, la calidad de la atención. Totalmente. Y si alguien que está escuchando el programa desde el otro lado quiere hacer una denuncia sobre el tema, quiere decir, che, ¿por qué mi provincia no cubre el tratamiento? Puede denunciarlo, nos pueden escribir por Instagram, de paso pasa el chivo, @actupcórdoba, o pueden mandar un mail a la Dirección Nacional de Respuesta al VIH diciendo, che, estoy con este problema, a ver qué responden. No van a solucionar, capaz, pero es necesario denunciarlo siempre. Me parece que no hay que naturalizar las cosas que suceden porque, bueno, gobierna mi ley o por lo que sea, sino hay que tomar cartas en el asunto, denunciarlo. El otro día me escribió una chica que la habían despedido sin causa, cuando hacía una semana le dijo a su jefe que vivía con VIH, y ahí le dije, anda al Ministerio de Trabajo a denunciarlo. Hace un par de meses tuvimos una reunión con la Secretaría de Trabajo de provincia, y por suerte hay como una escucha ahí que yo dije, bueno, algo se puede trabajar. No se avanzó, quedó en una charla nada más, pero por lo menos empiezan a haber algunos aires de cambio o algo nuevo, y creo que también es producto del activismo, que yo sé y creo que sabemos muy bien que es muy centrado en la ciudad de Córdoba, que nos cuesta a veces ir al interior provincial donde las realidades son otras, a otras provincias donde no hay tanta trayectoria de activismo, y ahí es más difícil y diferente, pero ahí estamos los activistas para ver cómo podemos aportar, cómo podemos construir esta salud colectiva que necesitamos, queremos y que seguiremos construyendo en común, ¿no? Buenísimo, Gonza. Desde ya, muchas gracias por la invitación. Nosotros somos del Observatorio Interdisciplinario de Salud, así que queremos agradecer por estar en el aire, así que nos vemos en la próxima. Nos vemos, muchas gracias. Adiós. Gracias.